Hola Aries, este es tu horóscopo para abril, en este caso carta francesa. Vamos a empezar con la primera lectura. Para algunos Aries es el fin de la situación laboral, el fin de una etapa, está relacionado con el trabajo. Es como que no pueden seguir con esta situación y todo tiene que ver, el seguir, el camino con esta situación, y todo tiene que ver con una mujer. Puede ser tu jefa, puede ser una autoridad laboral, o, o es una determinada mujer que como que te impide que sigas con este trabajo, o como que esta mujer hace que finalices una etapa en el área laboral. Bien, vamos con la segunda lectura. Acá hay una mujer adinerada, prestigiosa, con la que Aries tiene un vínculo afectivo. Aries, ya sea hombre o mujer, tiene un vínculo afectivo, un vínculo emocional. Puede ser amor de pareja, de familia, una amistad o un determinado amor hacia una determinada actividad, como puede ser el arte o algún hobby o algo. Y en abril hay un cambio para mal, as de picas. Hay como un enfriamiento en la relación, como que la relación se... Hay un cambio para mal, hay un distanciamiento, un enfriamiento. Bien. Problema, de vuelta, 7 de corazones, problemas, en este caso en el terreno de las emociones. Acá hay una persona joven, hay una persona joven, nos habla de problemas a nivel afectivo, amor de pareja, amistad o en la familia con una persona joven. Esta persona como que te comunica algo desagradable o la forma en la que te comunica algo, la sota de picas, es de manera desagradable. Te das cuenta, Aries, el pensamiento, 8 de corazones, como que esta persona no es de fiar, ya sea Aries que haya puesto tu esperanza, tu expectativa a nivel pareja, o sea amistad, o sea un familiar. Te das cuenta como que no es de fiar por la forma en la cual se comunica con vos, o te da un determinado mensaje que te da a pensar eso, que no es fiable. Bien. Vamos con la siguiente lectura. El 10, los 10 son... es el final, es la conclusión, es el resultado. Nos habla de también que el trabajo se te hace pesado, el trabajo se te hace trabajoso. Acá hay una mala relación afectiva, 7 de corazones, con una mujer de poder económico. Sí, o que tiene poder económico sobre vos, sobre ti, Aries. Bien. Después, Aries, vamos con esta línea. Aries reflexiona, 8 de reflexiona a nivel de... Fíjate, acá hay una decisión, hay un camino a tomar en cuanto a lo laboral. Como que Aries piensa que lo mejor es cambiar de trabajo, cambiar de socio, y Aries piensa que esto es lo que como que va a ser feliz, como que va a ser feliz. Sí. Y vamos con la última lectura. Una mujer de poder en el trabajo, bueno,
como que te empieza a generar dificultades con lo que te comunica. Si tú eres esta mujer, Aries, es como que empiezas a tener dificultades con una persona joven, como que la comunicación con esta persona joven, como que está todo mal, y ahí empiezan los problemas. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.